Buenos días. Hoy es 27 de abril y este vídeo principalmente lo que voy a hacer es comentaros un poco un documento muy importante que ha publicado la Consejería de Educación en Boja. Son unas instrucciones del 23 de abril de 2020. Son relativas a las medidas educativas que hay que adoptar en el tercer trimestre. Este documento lo podéis encontrar en la página web. Lo he puesto, pues es lo primero que os vais a encontrar. Es decir, siempre va a estar arriba, independientemente de que luego yo vaya publicando más cosas sobre lo que queda del tercer trimestre, las tareas y un poco la organización del trabajo, pero siempre va a estar arriba. Es decir, lo vais a poder encontrar. Es un PDF que lo podéis ir desplegando y lo podéis ir leyendo. Yo me he permitido subrayar en amarillo las partes que he considerado más interesantes para nosotros, tanto para mí como vuestro tutor, como para el alumnado. Y precisamente sobre esa, yo en principio recomiendo que os leáis el documento entero con cuidado, especialmente las páginas que van de la 1 a la 7, que son las instrucciones de tipo general. Luego vais a encontrar unos apartados que están referidos a las distintas etapas educativas, es decir, empieza desde infantil, primaria, secundaria, etcétera. Pero las que son de tipo general las podéis encontrar en las páginas de la 1 a la 7. Y luego, a partir de la página 41, encontráis ya lo que son instrucciones específicas sobre la enseñanza de idiomas, que es lo que nos afecta directamente y que de alguna manera lo que hacen es especificar un poco las instrucciones que aparecen de manera general en esas primeras 7 páginas, ¿vale? Eh, yo lo que voy a hacer ahora es comentaros un poco esos subrayados que he realizado en el PDF de las instrucciones, que los podréis ver en amarillo, y explicaros un poco de qué van. En la página 1, el primer subrayado que he puesto y que creo que es lo más importante que aparece al principio dice, hay que tener presente que 2/3 del curso se han desarrollado de forma presencial y que los centros educativos y el profesorado disponen de información relevante en relación con el progreso académico del alumnado hasta ese momento. Esto lo que quiere decir, y ya veréis cómo esto se va a plasmar en una medida más concreta, es que se da por bueno esos 2/3 de curso, es decir, el curso se interrumpió a una semana de las vacaciones de Semana Santa, que es donde terminaría el segundo trimestre, aunque vosotros ya sabéis que a partir de este curso, más que 3 trimestres, nosotros lo que íbamos a tener eran 2 cuatrimestres. Uno que iba hasta febrero, que fue cuando realizamos la primera evaluación, y a partir de febrero hasta junio vamos a tener una segunda evaluación, que era la evaluación final, ¿vale? Pero bueno, de manera general dice que son 2/3 del curso lo que se ha podido dar, ¿de acuerdo? Y dice, en el párrafo que viene a continuación, que también he subrayado, por tanto, estas medidas tendrán en cuenta que en este tercer trimestre y con carácter general no será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad en el curso 2020-2021. ¿Qué quiere decir esto? Que no será necesario, no quiere decir que no se pueda hacer, pero que no sería necesario desarrollar aquellos elementos del currículo, es decir, la programación, digamos que la podríamos interrumpir ya, es decir, en el momento en el que, a partir de que se interrumpieron las clases, digamos que se podría, no sería necesario desarrollar el currículo, la programación a partir de ese momento, ¿vale? Esto vamos a ir viendo un poco cómo se va especificando en determinadas medidas. Esto es un poco ir razonando lo que viene o introduciendo lo que viene a continuación. En la segunda página de estas instrucciones, donde aparece tercera y pone principios, en el punto 2, letra C, dice que se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los 2 primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre cuando sea posible para el alumnado y se considere que beneficiará a su promoción académica. ¿Qué quiere decir esto?
En el punto anterior que os he leído decía que no sería necesario desarrollar la programación o el currículum, y aquí además puntualiza que además se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los 2 primeros trimestres del curso. Es decir, que a partir de ahora nosotros podríamos dedicarnos un poco a revisar y repasar contenidos que hemos visto hasta que se interrumpieron las clases presenciales, ¿vale? Pero sin embargo, también a partir del primer punto dice, se avanzará en lo previsto en las programaciones para el primer trimestre, y aquí viene la parte importante, cuando sea posible para el alumnado y se considere que beneficie a su promoción. Vosotros sabéis que a partir de la interrupción de clase hemos seguido trabajando y hemos empezado a trabajar además con contenidos nuevos, por el caso de las oraciones condicionales. Eh, Antes de que yo conociera estas instrucciones o que nadie conociera estas instrucciones. Esto, ¿qué significa? ¿Que no van a tener ninguna validez? Pues sí, en principio, para aquellas personas que estén siguiendo el curso de una manera no presencial como lo estamos haciendo ahora. Y yo sé que bastantes de vosotros lo estáis haciendo, puesto que me estáis enviando las tareas y os estáis comunicando conmigo para preguntarme dudas, para que os resuelva dudas. Estáis realizando diálogos online en los que yo estoy presente y os puedo dar mi opinión. Es decir, que hay personas que siguen enganchadas al curso y esas personas, en principio, como es posible para ellas, puesto que lo están haciendo, se está avanzando en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre. Esto no quiere decir, y eso lo va a aclarar a continuación, un poco más adelante, que aquellas personas que a partir de la interrupción de las clases no han podido seguir el curso por la razón que sea, no se las pueda evaluar. Sí, se las va a evaluar, pero conforme al trabajo que desarrollaron hasta la interrupción de las clases. Es decir, en lo que se podría decir que son los 2 primeros trimestres. ¿De acuerdo? Seguimos con el comentario de estas instrucciones. El siguiente subrayado lo he consignado en la página 5, que está referido a la flexibilización, es la sexta, pone flexibilización de las programaciones didácticas o guías docentes. En la letra, en el apartado B, dice actividades de continuidad, y os leo literalmente, implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica o guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumno está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, es decir, abunda en lo que os he comentado anteriormente. A partir de la interrupción de las clases, ¿qué pasa con los contenidos que se quedaron sin ver? Pues para el alumnado que esté siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, pues se podrán desarrollar esos contenidos y esas competencias, como estamos haciendo, de hecho. ¿De acuerdo? Vuelvo a insistir, esto es para aquellas personas que pueden seguir el curso, que están en condiciones de seguir el curso. Aquellas personas que no estén en condiciones de seguir el curso, de nuevo, insisto en que se valorará su trabajo hasta la interrupción, o básicamente hasta lo que fueron los resultados de la primera evaluación, es decir, después los resultados que tuviste en aquel primer examen. ¿De acuerdo? En esa misma página, en la página 5, pasamos a octava, que pone evaluación, calificación, promoción y titulación. En el punto 3 dice, la tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles desfases curriculares y los avances realizados. Vosotros ya sabéis que por estar en el nivel en el que estáis, que es B1, vuestra evaluación era una evaluación final que se realizaba a través de una prueba específica, que eran las pruebas terminales de certificación, ¿vale? Es decir, vosotros ibais desarrollando un trabajo durante 3 evaluaciones y al final de la tercera evaluación, en el mes de junio, realizabais un examen y el resultado de ese examen era el resultado de vuestra evaluación. Pues bien, la cosa ha cambiado, puesto que la tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo, es decir, que vais a aprender y a asimilar contenidos y a desarrollar destrezas, y diagnóstico, es decir, a través de
de esa labor desarrollada yo puedo valorar cuál es vuestro progreso. ¿De acuerdo? Con el objeto, y vuelvo a leer, de aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los 2 primeros trimestres. Esto lo va a especificar y lo va a aclarar un poquito más adelante, pero os adelanto ya que lo que quiere decir es que todo lo que hagáis desde el momento en que se interrumpieron las clases presenciales será tenido en cuenta si es a vuestro favor. ¿De acuerdo? Es decir, todo lo que vayáis haciendo será tenido en cuenta pues para corregir, para puntualizar en algunos casos, en otros casos simplemente felicitar y decir que bueno, que el progreso es el adecuado, pero en ningún momento se tendrá en cuenta para detraer. Es decir, lo que queda de evaluación, el trabajo que desarrolléis nunca va a ir, nunca se va a considerar de manera negativa. Al contrario, sería de manera positiva. Y si el trabajo que se desarrolla no está desarrollado de una manera adecuada, lo único que se hará en este caso será que yo os diré, pues mirad, esto hay que trabajarlo de esta manera o hay que insistir un poco más, pero sin tenerlo en cuenta para hacer una evaluación negativa de ese trabajo. ¿De acuerdo? Continúo. En el siguiente punto, el punto cuarto, dice, en la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los 2 primeros trimestres, es decir, vuelve a insistir en este punto, y a partir de ello se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre, únicamente si tienen valoración positiva, es decir, lo que os he adelantado hace un momento. ¿Vale? Seguimos pasando página. Y ya al final, en la última página de las instrucciones de tipo general para todas las etapas educativas, en la 10ª, referido al calendario escolar, en el punto 2, ¿vale? Dice, en cualquier caso, se flexibilizará la finalización del régimen ordinario del segundo curso de bachillerato hasta el 16 de junio, segundo de bachillerato, pero un momento, pudiendo extenderse esta medida en las enseñanzas de régimen especial y formación profesional. Las enseñanzas de idiomas pertenecen a las enseñanzas de régimen especial. Y con esto lo que nos está diciendo es que el curso termina el 16 de junio. De una manera muy resumida. ¿Vale? Esto se va a volver a mencionar en las instrucciones más específicas que hay para enseñanzas de idiomas. Y es a las que voy a pasar ahora a continuación. Bueno, pues como he dicho, en la página 7 terminan lo que serían las instrucciones de tipo general. Y ya las específicas, donde de alguna manera se va a desarrollar o se van a volver a mencionar puntos que se han recogido en esas instrucciones generales, aparecen ya en la página 41, que son, es el anexo 10, décimo, enseñanzas de idioma. Lo primero que he subrayado es en el punto A, procesos de enseñanza y aprendizaje, es que hay que habrá que proceder a adaptar las programaciones didácticas para centrar las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias imprescindibles que debería desarrollar el alumnado, en función de su curso y nivel, renunciando a un cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales. Es decir, con esto lo que quiere decir es que no se va a desarrollar la programación al completo, o por lo menos tal como estaba previsto antes de la interrupción de las clases presenciales. Flexibilizando sus planes de trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni sobrecargarlo de tareas excesivas. Aquí me imagino que habrá alguno que habrá dicho, ¿veis? En fin, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, pues un poco enlazar de nuevo con la idea que ya se había adelantado en las instrucciones generales, que no se va a desarrollar el curso como si no hubiera pasado nada. Es decir, no vamos a ir a completar la programación por la fuerza, ¿vale? Y siempre los tutores teniendo cuidado de no sobrecargar de tareas excesivas al alumnado, ¿vale? Por otro lado, se flexibilizará la finalización del régimen ordinario de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en los cursos terminales de nivel, como es vuestro caso, hasta el 16 de junio, que es lo que se mencionaba
por último, en las instrucciones generales, en la página 7. Es decir, el curso va a terminar el día 16 de junio. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, ya sabéis que a finales de mayo se interrumpían las clases presenciales y a partir de la primera semana de junio se empezaban a realizar las pruebas terminales de certificación, los exámenes finales. Pues lo que quiere decir con esto es que nosotros, en vez de interrumpir las clases en mayo, este tipo de clases no presenciales se van a prolongar hasta el 16 de junio. ¿De acuerdo? Y de nuevo, la evaluación, ¿cómo se va a hacer? Aunque ahora voy a volver a leer ya de manera mucho más específica los términos de la evaluación, la idea principal es que se va a tener en cuenta principalmente lo realizado hasta la interrupción de las clases presenciales. Y en vuestro caso, específicamente teniendo en cuenta los resultados del examen que hicimos en enero, que son los resultados de esa primera evaluación, de ese primer cuatrimestre. ¿De acuerdo? A partir de ahí, el trabajo que desarrolléis se tendrá en cuenta si es a vuestro favor. Es decir, desde el punto de vista de la evaluación, no se podrá tener en cuenta para digamos, disminuir la nota que habíais obtenido en la segunda evaluación, pero sí para mejorarla. ¿De acuerdo? Leo de todas maneras, porque el siguiente punto, que es el B, se refiere precisamente a la evaluación, y dice en el primer subrayado que he realizado, se priorizará la evaluación atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. Es un poco lo que os he adelantado, ¿vale? Yo creo que esa idea ha quedado clara. Ahora, a lo mejor particularizando, puede haber un alumno o una alumna que esté en el siguiente caso. Y diga, a ver, yo en la primera evaluación obtuve una evaluación positiva en todas las destrezas, excepto en la de producción de textos orales, es decir, en la expresión oral, en la realización del monólogo y el diálogo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya estoy suspensa? No necesariamente. ¿Y por qué? Porque como todavía de aquí al 16 de junio tenemos curso, podéis realizar trabajo, y que de hecho algunos ya lo estáis haciendo, que pueda de alguna manera remediar o mejorar esa nota negativa que obtuvisteis en una destreza concreta. He mencionado como ejemplo la expresión oral, pero podría ser en la comprensión lectora, ¿de acuerdo? O en la expresión escrita. Entonces, aquellas, podéis decir, bueno, yo todas las destrezas las aprobé. Bueno, pues de momento vosotros la evaluación es positiva. Aquellas personas que tuvieran partes del examen no aprobadas todavía tienen la oportunidad de recuperarla con el trabajo que desarrollen de aquí al 16 de junio. ¿Me explico? Bien. La calificación del alumnado, el siguiente subrayado que he hecho en este punto, recuerdo, letra B, evaluación, en la página 41, dice calificación del alumnado. El profesorado calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo del curso. Para ello se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en su caso por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación, en nuestro caso en la única evaluación que hemos tenido hasta ahora, y respetando las adaptaciones de los criterios de evaluación que se hayan adoptado en cada centro. Es decir, que lo que se va a tener en cuenta, en vuestro caso, por ser un nivel certificativo, sería la nota que obtuvisteis en el primer cuatrimestre, en esa primera evaluación, para cada una de las destrezas. En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el periodo de confinamiento, tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación. ¿De acuerdo? Es decir, que si en alguna destreza no teníais una nota positiva, ahora tenéis la oportunidad de mejorarla para
que sea positiva al final de este trimestre.